La necesidad de financiación surgió en el Estado capitalista debido al establecimiento de intercambios regulares de productos básicos y monetarios, así como a la creciente necesidad del Estado de recursos financieros. ¿Qué son las finanzas? De acuerdo a Robert Merton, las finanzas son entendidas como la rama de la economía que estudia la manera en que los individuos asignan los recursos escasos por medio del tiempo. Para este autor, un principio básico de las finanzas señala que la función primordial del sistema financiero es lograr la satisfacción de las preferencias de consumo de los habitantes de un país. A grandes rasgos, las finanzas se caracterizan por lo siguiente. Se ocupan del manejo del dinero y los bienes capitales, la banca y los ahorros, las inversiones, los préstamos. Manejan conceptos claves como riesgo, beneficio, tasa de interés, costes de inversión, que sirven para describir el funcionamiento del mundo del dinero. Permiten el mejoramiento de la administración del dinero tanto a entidades públicas como privadas, tanto a individuos o familias como a grandes corporaciones. Las finanzas pueden clasificarse en dos grandes ramas: las finanzas públicas y las finanzas privadas. Entre las finanzas privadas son aquellas que buscan la optimización del manejo de recursos en el caso de las entidades privadas o individuales. Abarcan las siguientes áreas: finanzas personales, aquellas que tienen que ver con el manejo individual del dinero, ingresos, toma de decisiones respecto a cómo gastar el dinero y en qué. Comprendida como la suma de las finanzas de los individuos que comparten un hogar. Finanzas corporativas, que tienen que ver con el manejo de los activos de las empresas u organizaciones privadas, o sea, sus decisiones de financiación, sus métodos de inversión y sus decisiones directivas. Finanzas públicas son aquellas que involucran al Estado o a las empresas públicas que el Estado administra y por ende se manejan en términos distintos a las privadas. Abarcan las siguientes áreas. Política fiscal. Es el modo en que un Estado recoge y administra los tributos que obtienen de sus ciudadanos. Gasto público. Modo en que el Estado invierte el dinero que administra. Deuda pública. En caso de que un Estado no pueda cubrir sus gastos y se endeude con sectores privados para mantener andando el aparato estatal. Presupuesto público. Tiene que ver con las proyecciones de gastos futuros que un Estado hace, tomando en cuenta su momento financiero. Dependiendo de su lugar de proveniencia, los financiamientos pueden dividirse en internos y externos. Financiamiento interno es aquel que proviene de los mismos participantes en el proyecto o empresa, es decir, del interior de las organizaciones, de sus inversores, dueños o accionistas, o bien del fruto de sus propias ganancias o actividades lucrativas. Fuentes de financiamiento interno es aquella formada por recursos que genera la propia empresa, que no han sido distribuidos por los socios o propietarios, cuyo origen es la propia actividad mercantil, destinadas a cubrir posibles futuras pérdidas, amortizaciones. Este fondo se destina para evitar que la empresa quede descapitalizada por el envejecimiento o pérdida de valor en sus activos. Financiamiento externo es aquel que proviene de entidades foráneas al proyecto o la empresa, es decir, que es asignado por otras empresas particulares o instituciones y que a menudo requiere de cierto tipo de validación, contraprestación o endeudamiento. Fuentes de financiamiento. Se puede financiar a través de las siguientes vías: al crédito de entidades financieras como bancos o cajas de ahorro, salida a bolsa y venta de acciones o participaciones de la empresa, aportaciones de inversores externos a la empresa que crean en el proyecto de inversión, realizando ampliaciones de capital,
Otra forma posible de clasificar el financiamiento es según el tiempo que dura el mismo. Financiamiento a corto plazo. Se espera recibir resultados en plazos breves, menos de un año. Financiamiento a largo plazo. Esperan resultados en lapsos mayores, superiores a un año. El sistema financiero y el mercado de dinero constituyen la puerta de entrada del dinero nacional y externo. El mercado de dinero es donde se negocian instrumentos de deuda a corto plazo, con bajo riesgo y mucha liquidez, y son realizados por el gobierno, instituciones financieras. Con la meta de este mercado es unir a oferentes y demandantes de dinero y trabajar con empresas privadas, gobierno federal, gobiernos estatales. Algunos de los instrumentos que se negocian en el mercado de dinero son certificados de la Tesorería de la Federación, certificados de aceptación bancarias, bonos ajustables del gobierno federal, bonos de la Tesorería de la Federación, descuentos de certificación de depósitos negociables, descuentos de documentos comerciales. Mercado de capitales. El mercado de capitales es aquel al que acuden los agentes del mercado tanto para financiarse a medio y a largo plazo, superior a 18 meses, como para realizar inversiones. Al negociarse activos a más largo plazo, en que el mercado monetario incorpora un mayor riesgo. Instrumentos del mercado de capitales. En los instrumentos de financiamiento que ofrece el mercado de capitales se encuentran los siguientes: acciones. Son títulos de crédito que representan una parte proporcional del capital de una empresa. Al comprar acciones se adquiere una parte de la empresa correspondiente al valor que presenta cada acción. Obligaciones convertibles en acciones. Los títulos de obligaciones son otorgados por una sociedad bursátil al titular o inversionista para hacer constar su participación en el otorgamiento de un crédito colectivo y le dan el derecho para exigir que el emisor pague el valor de las obligaciones en un plazo de 3 y 10 años. Al concluir el plazo de la obligación, ésta se convierte en acción. Certificado de capital de desarrollo. Están enfocados a empresas pertenecientes a sectores en crecimiento. Se caracteriza por tener un plazo de vencimiento específico y su rendimiento es incierto en el largo plazo. Certificados bursátiles. Son títulos de crédito que emite una empresa para obtener financiamiento. Estos certificados tienen un valor nominal y un plazo de vencimiento. Su rendimiento va en función de la tasa de interés que se establezca. El mercado de capitales permite que las empresas obtengan recursos de manera eficiente para su financiamiento. Ofrece una alta rentabilidad a largo plazo, así como diversos productos con diferentes. La necesidad de financiación surge